Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar que hemos organizado hoy aquí en Basque Culinary Center. Mi nombre es Maider, formo parte del equipo de formación permanente aquí en Basque Culinary Center y en nombre de esta institución os damos las gracias a todos y a todas por conectaros esta tarde aquí con nosotros. A lo largo de la próxima hora y 10, hablaremos sobre cómo liderar el futuro del food and beverage. Y para ello contaremos con varias personas que participarán en el webinar de hoy. Entre ellos contaremos con los coordinadores del máster en dirección de F&B, Xavier Iturralde y Eduardo Serrano. También contaremos con la participación de Segundo López, vicepresidente de F&B de Minor Hoteles, y también contaremos con la participación de dos alumni del máster que cursaron el máster hace ya unos años. Antes de entrar en materia, me gustaría, pues para todas aquellas personas que no nos conozcáis, me gustaría hablaros de Basque Culinary Center. Basque Culinary Center se contextualiza, nace y se desarrolla con una visión de la gastronomía 360. En esta gastronomía, de esta forma, desde esta visualización de Basque Culinary Center, se incluye toda esa cadena de valor iniciándose en el producto y abarcando muchos otros sectores y disciplinas como son la cocina, la sumillería, el periodismo gastronómico, la restauración, la distribución, la industria alimentaria, la coctelería y también el F&B, que es la temática que nos ha reunido hoy aquí a celebrar este webinar. Además, me gustaría contaros que Basque Culinary Center es una institución educativa aquí en la Facultad de Ciencias Gastronómicas que está adscrita a la Universidad de Mondragón. Se imparte el grado en Gastronomía y Artes Culinarias. Además, contamos con 13 másteres que responden a diferentes disciplinas, todas ellas relacionadas en torno a la gastronomía. Contamos también con otra línea de promoción, con la organización de eventos tanto nacionales como internacionales, donde la gastronomía es el denominador común de todas estas acciones. Y también una última rama, que es la línea de investigación e innovación, con un centro tecnológico. Y dicho todo esto, me gustaría dar paso a un vídeo en el que vamos a entender mucho mejor qué es Basque Culinary Center. Entendemos la gastronomía como una red interconectada que va más allá de la cocina. Conforma una relación entre distintas disciplinas. Esta visión 360 grados de la gastronomía es la esencia de nuestro ecosistema. Basque Culinary Center se ha convertido en un referente mundial en formación, en investigación y en promoción de la gastronomía. Facultad de Ciencias Gastronómicas, donde se imparte el grado, 10 másteres y decenas de cursos para profesionales y entusiastas, proponiendo un modelo educativo único basado en 3 principios: educación multidisciplinar, Learning by Doing y desarrollo personal. Y una amplia oferta formativa en continua evolución, como lo demuestra el doctorado en Ciencias Gastronómicas, el primero en el mundo. Nuestra visión exploradora nos ha guiado hacia la investigación y el emprendimiento, sensorialidad, sostenibilidad y salud. Además, impulsamos iniciativas transformadoras como GOE, Gastronomy Open Ecosystem, un espacio para emprendedores, empresas y estudiantes, un espacio de atracción de talento a nivel internacional. O LABE, Digital Gastronomy Lab, un Living Lab de innovación abierta, donde repensar y co-crear
la gastronomía del futuro en clave digital. Y Culinary Action, programa de emprendimiento, tractora de talento joven. Basque Culinary Center es un espacio abierto al mundo, que conjuga lo local y lo global a través de diferentes eventos e iniciativas. Como Basque Culinary World Prize, un premio dirigido a chefs con iniciativas transformadoras. Basque Culinary Center, además, continúa amplificando la visión 360 grados de la gastronomía y avanza en su propuesta de futuro, poniendo en marcha un nuevo proyecto centrado en el mundo de las bebidas y el vino. EDA Drinks and Wine Campus, un proyecto pionero con vocación internacional que desde la formación, la innovación y la investigación, y con nuestra misma filosofía, reforzará el sector. El mundo se halla ante grandes desafíos. Y creemos firmemente que la gastronomía forma parte de las soluciones. Por eso, desde la formación, la investigación y la innovación, el emprendimiento y la cooperación, queremos seguir impulsando la gastronomía como motor de desarrollo económico y social. Este es el compromiso de Basque Culinary Center. Bueno, pues ahí teníamos ese vídeo de presentación donde se explicaba mejor, bueno, pues todo este ecosistema de Basque Culinary Center. Y antes de presentar a los participantes del webinar de hoy, sí que me gustaría recordar a toda la audiencia de que tenemos un espacio denominado como preguntas y respuestas, y es a través de ese espacio desde donde nos podéis enviar todas esas inquietudes, cualquier pregunta, cualquier duda que os pueda surgir, y a lo largo de esta próxima hora intentaremos responderla, o si no, dedicaremos un espacio de tiempo para poder responderlas al final de este webinar. Así que, dicho todo esto, os quiero presentar ya a los coordinadores del máster en dirección de F&B, impartido aquí en Basque Culinary Center. Por una parte, Xavier Iturralde. Muy buenas tardes, Xavier. Hola, buenas tardes. Y por otra parte, tenemos con nosotros también a Eduardo Serrano. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, pues nada, encantada de poder estar aquí con vosotros. Y ahora mismo, bueno, pues para contextualizar todo este sector del F&B, creo que nos vais a hacer una introducción y hablar sobre las tendencias del sector. Cuando queráis. Muchas gracias, Maider. Bueno, pues gracias por la introducción, la explicación y, bueno, contextualizar un poquito qué es Basque Culinary Center y qué significa. Como bien decías, durante la próxima media horita más o menos, pues bueno, la idea es tener una charla, tener una conversación abierta con nuestro invitado de hoy. Sí que me gustaría comentar que en el cartel inicial, pues bueno, teníamos dos invitados. Tenemos a Segundo López, que ahora le presentamos, y teníamos a Sergio Mellado, director corporativo de F&B para Hoteles Catalonia. Desgraciadamente, Sergio Mellado no podrá asistir por problemas de agenda de última hora, así que nos ha pedido, pues bueno, que os traslademos sus sinceras disculpas. Dicho esto, aprovecho para seguir y dar la bienvenida a Segundo. Buenas tardes, Segundo. ¿Qué Muchas tal? gracias Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, pues muchas gracias por acercarte, sobre todo por dedicarnos esta media horita. Como siempre, pues bueno, tan generoso por tu parte, teniendo en cuenta esas agendas que comentábamos antes. Bueno, yo por hacer una pequeña introducción, sí que para que todo el mundo pueda entender a quién tenemos hoy invitado, pues bueno, Segundo López Vázquez es actual vicepresidente de F&B en Minor Hotels. Para quien no conozca Minor Hotels, pues bueno, una de las principales plataformas hoteleras y de ocio. Más de 500 hoteles y resorts a nivel mundial, operando en más de 50 países. Y esto significa que la visión y decisiones de Segundo, pues bueno, impactan directamente en restaurantes, en espacios de F&B dentro de hoteles, en bares, desde Europa hasta América principalmente.
Así que, bueno, pues muchas gracias, Segundo, Ya, a vosotros. y bienvenido. Y dicho esto, la idea es que tanto Segundo como Edu, pues bueno, podáis ir participando y podáis ir entrando en la conversación. Y para mí la primera pregunta o el punto de partida para para la reflexión está relacionado con el tema que nos ha traído hoy hasta aquí. Y es, aparte de hablar de las tendencias, entender cuál es, hacia dónde vamos a la hora de liderar equipos y de liderar el F&B en hoteles. Así que si hablamos de tendencias, Segundo, ¿qué es lo que te viene a la cabeza al principio? Bueno, muchas gracias por invitarme a esta charla de 30 minutos. Espero haceros la amena y aportaros un poco de mi visión de este negocio en los próximos años y sobre todo entender un poco más cómo funciona este negocio. Yo digo siempre que, y esto me lo escucharéis mucho y soy muy insistente con ello, no dejamos de ser posaderos del siglo XXI. Eso quiere decir, eso quiere decir que realmente hacemos las cosas básicas que se hacían en el siglo XVI cuando se daba una cama y se abrevaban los caballos. O sea, básicamente damos cama, damos alojamiento, damos almuerzos, cenas dentro de los hoteles y esto no ha cambiado en su base. O sea, seguimos dando los mismos servicios a las personas que visitan nuestros hoteles. Dicho esto, al final obviamente pues tenemos que estar encima de todo lo que nos va a venir y todas las tendencias que tenemos encima del mercado a día de hoy. Y evidentemente, pues estamos en un mundo tremendamente complejo. O sea, si realmente una de las cosas que más nos obsesionan dentro de las compañías hoteleras es entender cada vez más a nuestro cliente, cada vez entender cuáles son sus necesidades, porque al final un hotel no deja de ser un espacio en el que no solo damos un servicio de desayuno, sino que tendemos a dar un servicio completo de F&B. Damos desde desayunos, tenemos restaurantes, tenemos bares, tenemos muchos servicios que a día de hoy consideramos que no son relevantes, pero no dejan de ser servicios de F&B como meeting and events, como minibares, como coffees. Damos muchísimos servicios de F&B al año, ¿no? Y una compañía como la nuestra, como Minor, en la que pasan por ella 21 millones de personas al año, al final 41.000 desayunos al día, pues ya es una cifra lo suficientemente relevante como para sacar información de qué es lo que nuestros clientes quieren y desean. Y no hacemos otra cosa que escucharles. O sea, esto no funciona, o sea, probablemente no tendamos a ir a modelos demasiado sofisticados, sino entender realmente qué es lo que nos piden. Y como estamos en una situación en la que cada vez hay que ir más rápido, pues evidentemente nosotros, igual que el cliente nos presiona para ir más rápido, nosotros vamos más rápido. Y evidentemente espacios que teníamos en los hoteles que históricamente pues no se utilizaban, como eran los rooftops, pues ahora son pues lugares de cierta tendencia que en el núcleo de hoteles urbanos pues es un espacio que históricamente se utilizaba pues estaba infrautilizado a nivel negocio, pues hoy pues es una de las tendencias más claras dentro de los hoteles urbanos. O sea, intentar buscar espacios en los cuales rentabilizar espacios de F&B, y esto es una de las cosas que hemos encontrado en muchísimos hoteles por el mundo. Y al final otros servicios que realmente nos damos cuenta que son espacios que estaban infrautilizados es muchas veces nosotros tenemos hoteles, nosotros y todas las compañías hoteleras en ciudades en las cuales pues evidentemente el metro cuadrado es muy caro. Entonces realmente la rentabilización de ese metro cuadrado pues pasa por muchas veces pues buscar soluciones a esos espacios que tengan una puerta a calle. Cada vez más los hoteles tienden a buscar espacios en los cuales nos conectamos con las comunidades o con la gente de esas ciudades y que podamos estar lo más conectados posibles a ellos, porque es más fácil tener un restaurante con puerta a calle
que no tenerlo. Otra de las cosas que sí que me gustaría comentar y que cada vez estamos buscando, estamos mucho en el mundo urbano, después si queréis nos vamos al más nacional, pero también nos damos cuenta de que la gente ya no se reúne en los hoteles como se reunía antes. O sea, el espacio de reunión, el espacio de meeting and events ya no puede ser simplemente decirles quiero una sala para 25 personas. Al final se buscan experiencias que sean mucho más integradoras con las empresas que nos piden esas soluciones, etcétera. Entonces, la parte de Fanby, pues es una parte en la cual probablemente tengamos la exigencia de ser cada vez más creativos. Entonces, estos son ejemplos, son pequeños ejemplos de cómo está funcionando el negocio. Y si no lo entendemos de esta manera y si no nos damos cuenta de que esto cambia radicalmente, pues nos quedaremos atrás. Y la gente, pues evidentemente, los modelos de negocio, las marcas, cada vez tenemos más marcas hoteleras, las compañías hoteleras no solo tienen una o dos marcas, sino buscan marcas en nichos de clientes específicos para conseguir satisfacer la demanda de este nicho de clientes. Entonces, cada marca tiene atributos de valor, cada marca tiene su promesa operacional. Entonces, esto nos lleva a que realmente el modelo de negocio haya cambiado sustancialmente. Y muchas veces, al contrario de lo que muchas veces la gente piensa, el modelo de un hotel probablemente no sea el modelo que todo el mundo creemos, que son hoteles y edificios en los que son propiedades de las compañías hoteleras y ya está. Tenemos muchas veces que negociar con terceros, tenemos hoteles en franchise, hoteles en management, hoteles, y eso cambia radicalmente a la hora de buscar también una solución de Fanby para esos hoteles, ¿no? Y es un poco el intro de cómo nos estamos moviendo últimamente o cómo vemos nosotros 4 o 5 pinceladas de cómo está el negocio. Podríamos hablar horas, Edu y Xavi, podemos estar aquí hablando horas de tendencias y de cosas que nos llegan y de cosas que nos llegan y que no podemos implementar por muchas razones. Pero es evidente, a mí me gusta que hayas empezado simplificando la cosa con esa visión de los posaderos del siglo XXI, me parece un acierto que nos recuerda de dónde venimos y a quiénes nos debemos, que son los clientes. Y efectivamente, como has dicho bien tú, nosotros al final tenemos que escuchar a los clientes. Es verdad que la industria hotelera es una industria, yo siempre digo, muy compleja y muy sofisticada, mucho más compleja y sofisticada de lo que se ve desde fuera. Y en el caso concreto de alimentos y bebidas, que es una farmacia de guardia que está 7 días sobre 7, 24 sobre 24 funcionando, desayunos, aperitivos, comidas, meriendas, cenas, copas, recenas, servicios de madrugada, decías tú, los eventos MAIS y BBC, etcétera, etcétera. Fíjate el dato que has dado, ¿no? 41.000 desayunos al día, que se dice pronto, ¿no? Más todas las comidas, más todas las cenas, etcétera, que se den. Bueno, pues agradezco esta lección. Y es verdad que me gusta acentuar que el cliente es el centro de todo lo que hacemos, que las tendencias no son ni más ni menos que los cambios en el comportamiento de los consumidores. Es decir, si el consumidor, si el marco político, económico, social, tecnológico cambia, pues cambia el patrón de consumo o cambia el comportamiento de los consumidores y, lógicamente, nosotros nos tenemos que adaptar a esas nuevas tendencias, ¿no? Y yo hoy ponía un ejemplo. Cuando yo estudié, como te pasó a ti, segundo, me enseñaron un servicio de sala muy afrancesado, de mesa con muletón y mantel blanco recién planchado hasta el suelo, pero hoy vemos miles de formas de montar una mesa e incluso restaurantes de 300, 400 euros el cubierto que directamente no tienen mantel, porque en ese ejercicio de preguntar al cliente, oye, pues han identificado que igual el mantel ya no es tan importante, ¿no? No sé qué opinas de esto. Bueno, cada vez más yo creo que el mantel tenía dos motivos por los cuales tenía que salir. Uno por el coste de lavado y otro, estoy bromeando, y otro porque es la tendencia. Pero sí que tienes razón que ya no es, o sea, no, una tendencia que hoy puede ser tremendamente innovadora, mañana está obsoleta. Y eso, al final, si no lo aprendemos o sea, todos tenemos ideas y todos tenemos maravillosas
ideas al final de negocio que pueden resultar. Pero si os fijáis en la historia de este negocio, al final todo se repiensa y todo se reformula con el tiempo. Entonces, todas estas, el ejemplo del mantel es, hoy no, los grandes restaurantes de estrella Michelin, muchos de ellos no lo tienen, pero no estamos diciendo que no lo vaya a ver dentro de 5 años. Entonces, esto es porque, como dice Eduardo, escuchamos al cliente en que muchas veces, pues ahora ahora es prescindible, mañana es imprescindible, mañana pues tenemos que escucharles de otra manera y tenemos que entender que socialmente todo esto cambia y hay muchos ejemplos. O sea, una de las tendencias más claras en F&B, ya no solo en el mundo hotelero, es que ya volvemos a menús y ya volvemos a tendencias de cocina como más tradicional, cocina mucho más orientada a los básicos de toda la vida. Y esto, pues, cuando lo pones encima de la mesa, hoy dices, oye, es tendencia, pero si lo pones encima de la mesa hace 25 años a chefs que estaban en el mundo afrancesado de creación de absoluta, pues te decían que eso era de modé. Entonces hay que tomar cierta relatividad con el tema de las tendencias, hay que ser bastante, no quiere decir que nos opongamos a ellas, hay que verlas desde un punto de vista de qué puedo aprovecharla en función de qué necesidad tengo y de qué es lo que quiere el cliente. O sea, no todas las tendencias valen en todos los sitios. Os pongo ejemplos. O sea, yo tengo un ejemplo buenísimo, por suerte. Al final, pues viajamos mucho porque tenemos hoteles en todo el mundo y el modelo de escalabilidad de un concepto. O sea, cuando creemos que un concepto es muy bueno y lo empezamos a escalar y empezamos a decir, oye, ¿por qué no funciona este concepto en Lima, en Bogotá, en Nueva York, etcétera? Y una de las primeras preguntas que nos hacemos es siempre la misma. ¿Es el cliente aceptará este concepto en este entorno? ¿Es realmente este concepto lo que nos está pidiendo el cliente en estos hoteles? Oye, el cliente no es nuestro. El cliente no es de Minor o de NH o de Collection o de lo que fuese. El cliente es de la industria y es un cliente que está ahí por un motivo X y tiene una necesidad X, que es pues salir a cenar. Pues nosotros tenemos que ser lo suficientemente buenos como para que elijan nuestra opción sin ver sus otras opciones y que esa opción le satisfaga en cualquier lugar y en cualquier situación cultural. Y eso es lo complejo de todo esto, porque muchas veces, y esto es muy, muy fácil, nos enamoramos de nuestras ideas, nos enamoramos de nuestros conceptos y al final ese enamoramiento nos lleva a un final no feliz. Entonces, yo siempre digo lo mismo, oye, nosotros nos llegan muchísimas propuestas y nos llegan muchísimas que intentamos pilotar, intentamos hacer, pero muchas de ellas, casi la totalidad de ellas, no dan la luz, o sea, no salen a la luz porque fracasan por una razón u otra. Y como decía Eduardo, parece que es un sector pues estable, parece que es sencillo, pero es tremendamente complejo y hay muchísimos factores exógenos que pueden hacer que todas estas ideas y toda esta formulación de conceptos y de propuestas pues no llegue a buen término por una variable que no tenías contemplada. Entonces, esto es muy fácil de equivocarse. Oye, y segundo, perdón, Xavi, que me estoy colando yo aquí No, dale, de dale. forma virtual. Yo tengo una... Teniendo en cuenta este nivel de complejidad y al mismo tiempo de sofisticación que decíamos, ¿no? ¿Cómo dirías tú, como vicepresidente de una compañía como Minor Hotels, y en concreto responsable del área de alimentos y bebidas, cómo dirías tú que ha de ser o qué características, qué nivel de competencias, conocimientos, habilidades, experiencias tiene que tener el director de alimentos o la directora de alimentos actual, ¿no? Que es una carrera. No el F&B manager, que muchas veces se confunde con el F&B director, no son las mismas figuras, son distintos. No el primer maître de hotel, no. La dirección de alimentos y bebidas, ¿qué nivel competencial tiene que tener según Segundo López? Pues yo soy bastante exigente con ese perfil, porque creo que es un perfil que pesa mucho dentro de la unidad hotelera y que históricamente pues no se le prestaba muchísimo valor,
pero a día de hoy es un perfil que, para dar contexto, es un perfil que gestiona ingresos, gastos y que tiene una responsabilidad en el profitability de su área y del total del hotel, que en muchos casos varía entre el 25 y el 30% del total de los ingresos de un hotel vienen de esta área. Entonces, buscamos un perfil, o sea, yo siempre busco un perfil que tenga una visión muy transversal y muy holística del negocio. O sea, no buscaría un muy específico perfil muy técnico, muy concreto en una disciplina, o sea, no muy financiero, no muy creativo, o sea, buscaría un perfil muy completo, porque, como decíamos, la complejidad del negocio hace que muchas veces tengas que tirar de diferentes áreas que probablemente o no estés familiarizado o no sea tu fuerte, pero sí que tienes que tener conocimiento de ello. Y por ello, o sea, una persona, un director de F&B tiene que tener esa capacidad de entender el negocio entero. O sea, no puede ser desde mi punto de vista, hay increíbles chefs que realmente no están preparados para ser directores de F&B, y es la realidad, y son excelentes chefs y probablemente lleven negocios de restauración espectaculares, pero este negocio de F&B hotelero es mucho más complejo en este sentido, ¿no? O sea, se busca esa amplitud del negocio, no solo de F&B. Y después un punto número 2, o sea, siempre tuvimos esa fama en el área de F&B de la gestión de personas. O sea, ¿por qué? Porque probablemente el área de F&B dentro de los hoteles gestiona más personas que otras áreas. Pues es la realidad. Gestionamos personas que en número pues siempre van a ser más que el resto de áreas. Entonces, eso, ese perfil de gestión de personas es el segundo punto más importante dentro de la búsqueda de un perfil de F&B. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los casos tienen que tratar con situaciones en las cuales tienen que estar en el medio de dos personas. O sea, el director de F&B tiene que estar en el medio de su staff y tiene que estar en el medio del cliente. Entonces, y tiene que tomar decisiones que muchas veces son controvertidas para cualquiera de las dos partes y buscar ese balance. Y si no tienes una capacidad de entender el negocio, como dije al principio, y si no tienes una capacidad de gestionar personas, es muy difícil que tengas éxito en esa posición. Y esto al final nos lleva a que yo, cuando busco perfiles de directores de F&B para hoteles, etcétera, no los busco con estas dos premisas. Y después ya pregunto cuál es su background, después ya pregunto dónde ha estado, después ya pregunto cuál es su experiencia. Pero esto yo creo que es, desde mi punto de vista, algo secundario, porque esto es un negocio que está metido dentro de otro negocio. Sí, pero es que además, escuchando lo que estamos hablando, hablamos de tendencias y hablabas ahora sobre la gestión de personas. Hablabas sobre esos soft skills que para mí los entiendo igual que tú, transferibles también, tanto al cliente como al empleado. La capacidad de personalizar los servicios, lo que estamos ofreciendo hacia afuera y entender cuáles son las necesidades. Hemos hablado de esos 41.000 desayunos que creo que Edu y yo nos ha quedado aquí y nos va, y nos va a seguir ahí marcado. Y 23 millones de personas pasan por nuestros hoteles al año. Si yo fuera tu CEO, me parecerían muy pocos desayunos. Por eso tengo un plan B para conseguir más desayunos, pero no en mi compañía. Y si pensamos ahora en esos 40.000 desayunos o en esos resorts, en esos vacacionales que habíamos comentado antes, ese director de F&B, ¿cuáles son los KPIs principales que debería observar? ¿Cuáles son los indicadores que debería estar vigilando? El área vacacional, yo hasta ahora, pues estamos en una compañía que históricamente el conocimiento de Minor o de NH era cuando hablábamos de NH o de Minor ahora, pues la gente pues asocia esas siglas a negocio urbano, ¿vale? Pero no es realmente así. Nosotros tenemos mucho negocio vacacional. En negocio vacacional nuestro mix probablemente sea menor que el de otras compañías hoteleras, o sea,
Meliás, etcétera, seguro que tienen un mix de negocio vacacional mayor que el nuestro, pero nosotros eso no quiere decir que no gestionemos negocio vacacional. Y gestionamos negocio vacacional con cierto éxito en zonas históricas, pues Canarias, y fuera de España y del territorio nacional. Acabamos de firmar un resort en Ushuaia, en Argentina. Entonces, el director de Fambi de este tipo de resorts lo que tiene es que entender el negocio vacacional, vuelvo a repetir, como otro negocio totalmente diferente al urbano. Normalmente el match, como suelo decir yo, entre el negocio urbano y el vacacional para estos perfiles no suele ser muy bueno o se necesita mucho periodo de adaptación de pasar de un negocio al otro. Y viceversa, del negocio vacacional al urbano y del urbano al vacacional. O sea, hay un cierto... son modelos de negocio que parece que estás en la misma compañía, parece que estás en el mismo negocio per se, pero no lo es así. Entonces, ¿por qué no lo es así? Porque el negocio vacacional lo que te exige es, como decía Eduardo, esto sí que es un 24/7. Esto sí que es tener 7 outlets abiertos, 24 horas, negocios de all inclusive o no all inclusive, segmentado y sobre todo se acentúa todo lo que decíamos de la gestión humana se vuelve más complejo en el momento en que tienes que hacer esa gestión humana, no solo de personas que trabajan contigo, sino que los clientes han cambiado radicalmente. ¿Qué quiere decir? Que los feeder markets que tú asumes ya no son feeder markets naturales, son feeder markets que te vienen de UK, de Alemania, de otros mercados pues, anglosajones o no, asiáticos, etcétera, etcétera. Y tienes que tener la capacidad de o segmentar por temporadas ese tipo de feeder markets o entender que tienes muchas nacionalidades dentro de un hotel y todas esas nacionalidades las tienes que satisfacer de alguna manera. Entonces, ese director de Fambi quizás no. Yo he sido director general de hoteles vacacionales grandes, entonces al final sí que entiendo que ese director que yo buscaba de Fambi era un director de Fambi que tenía que tener una gran capacidad de adaptación, una gran capacidad de oye, lo que ha valido esta temporada ya no vale para la temporada que viene, el mercado anglosajón ha caído, tienes que entenderlo, la propuesta de valor que estás dando ya no se basa simplemente en hacer un buffet principal y después 2 o 3 restaurantes adicionales. O sea, el modelo ya no es, oye, vamos a tener dentro de un resort un restaurante italiano, un mexicano. Y no. El modelo ha cambiado un poco y entonces a lo mejor tienes que asociarte a marcas que sean reconocibles en esos feeder markets. Tienes que darles... la pensada anual de un director de Fambi de vacacional es mucho más drástica. Todos los años tienes que repensar, todas las temporadas tienes que repensar cuál es tu modelo actual, porque no, aunque parezca que estás haciendo siempre lo mismo, tus clientes cambian radicalmente. Tus estancias son estancias que pasan de 2 noches o 1 punto lo que sea en el urbano a 5 o 6 noches en el vacacional. Tienes que tener una exigencia muchísimo mayor a la capacidad de adaptación y a la capacidad del cambio en los hoteles vacacionales. Entonces, el principal KPI es que no hay KPIs que des por válidos este año y que los vuelvas a tener el año que viene de la misma manera. Esto yo creo que es el negocio vacacional un poco resumido en 2 líneas. Pero bueno, capaces de hacernos a la idea de esa necesidad de adaptación. Y yo la verdad es que sigo escuchando y en todo momento pienso en esa tendencia que cada vez que oímos, pero pienso en esa tendencia que ya eran los posaderos y hablábamos de la personalización. Hablamos de, en aquel momento, tu target era mucho más reducido y era más fácil personalizar y tenías los abrevaderos fuera porque venían los caballos y había que darles agua, entonces personalizabas la oferta. Sí que es cierto que la complejidad de cómo, de dónde obtengo toda esa data, toda esa información para entender qué es lo que necesita cada segmento, qué es lo que me está pidiendo cada segmento. Hay un punto súper interesante y es, cuando os dije lo de los 41.000 desayunos, esos 41.000 desayunos son el 75% de los clientes alojados. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos un punto de venta dentro de los hoteles siempre, en los hoteles urbanos, en los vacacionales es el 100%
del cliente baja a desayunar, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender una cosa fundamental y es que probablemente solo tengamos un touch point, un solo momento para conectar con el cliente en el área de F&B en muchos hoteles urbanos. Y ese momento es el desayuno en muchos casos, ¿no? Y ahí es donde sacamos muchísima información. Entendemos que por eso quiero mandar una lanza a favor del tema de los desayunos, porque aunque está considerado cada vez más un commodity, es algo que tienes que tener dentro de la propuesta de valor de F&B de los hoteles, pero es un punto donde puedes sacar muchísima información a la hora de saber qué clientes, cómo están, cuál es su situación. Y es probablemente, ya os digo, el momento más clave, porque los coges recién levantados, es el momento en el cual puedes sacar más información y es la manera más tradicional y más básica de sacar información. Tenemos plataformas, podemos entender al cliente, a través de inteligencia artificial. Hay muchísimas soluciones y muchísimas maneras de entender y de saber cuál es el cliente, las maneras de que se conectan al Wi-Fi de los hoteles, si se conectan dentro de los restaurantes, si no. Hay muchísimos tracks para entenderlos, pero yo vuelvo al básico. En el punto este del desayuno es donde sacamos mucha información. Entonces, una de nuestras premisas, en muchos de los casos, cuando yo visito los hoteles o cuando damos ciertas informaciones a los hoteles, es, oye, ¿qué os dicen en el desayuno? Porque en el desayuno probablemente ya te digan que no han dormido bien. En el desayuno probablemente ya te digan que la cena de anoche no fue lo suficientemente buena, o te digan que has cerrado muy tarde o muy pronto un punto de venta, o te digan, es un punto fundamental para entender realmente de forma básica, sin tecnología, sin absolutamente ningún tipo de inversión. La inversión es cero, tienes que atenderlo y preguntarle por el número de habitación, inevitablemente. Entonces, esa database gratuita que tenemos en los hoteles, oye, tiene un valor, desde mi punto de vista, incalculable, ¿eh? Y podemos hablar de soluciones, que tenemos soluciones, soluciones en el mercado y soluciones propias gestionadas por nosotros para entender cuál es el cliente y su comportamiento y sus, índices de calidad, etcétera. Pero ese punto a mí es un punto que me gusta mucho porque eso es real, es humano a humano y ahí ya sale todo por la mañana. Y además, me gusta mucho porque creo que lo podemos relacionar con lo que has comentado antes de esos soft skills del director de F&B, que es la capacidad de tener motivado al equipo para que sean capaces de obtener esa información de manera honesta. Y de hecho, Xavi, hay una cosa muy buena. Nosotros históricamente, en Resorts, siempre nosotros no obligamos a nadie, pero sí aconsejamos que el director general o el director de operaciones o el director de F&B esté en ese desayuno. Siempre lo hacemos de una manera proactiva para entender cómo funciona. Y nosotros históricamente siempre hemos estado en el desayuno entendiendo a los clientes porque les pones cara, les entiendes, les puedes aconsejar. Al final es anticiparse a lo que pueda pasar a futuro. Entonces, históricamente en los hoteles vacacionales el director estaba siempre presente en la puerta, no evidentemente todo el tiempo, pero sí que es cierto que estaba presente en la puerta para entender cuál es la situación de los clientes, para preguntarles, les acompañaba a la mesa. Es un servicio que realmente ayuda a entender el negocio de primera mano. Absolutamente. No olvidarnos que es un negocio de personas. Edu, ¿quieres comentar? Yo tenía aquí una pregunta maléfica, pero no maléfica porque Segundo no pueda con ella, todo lo contrario, pero estaba ahora, últimamente no sé por qué, bueno, Segundo, evidentemente te puedes imaginar por qué, ¿no? Todos los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí, y en la audiencia confluimos en AIDAB, en la Asociación Iberoamericana de Alimentos y Bebidas, y a mí me llega mucha gente queriendo vender productos y servicios, y preguntando por los directores de alimentos y bebidas, y cuando les digo que está muy bien hablar con los directores de alimentos y bebidas para presentarles los productos, para que en esos procesos creativos, en un momento dado, los tengan en cuenta con sus ejecutivas, etcétera, etcétera, pero les digo que al final todo eso acaba en compras, y que compras no depende del director de alimentos y bebidas, se raya mucho. Tú que estás en una multinacional, probablemente les puedas explicar mejor a nuestras audiencias por qué normalmente compras depende del área financiera y no de dirección de alimentos y bebidas, y en base a qué, ¿no?
Es muy buena pregunta, ¿eh? No es maliciosa, es interesante, porque al final es algo que está en el mercado, que piensa que todo el mundo, y igual que a vosotros, a mí también me llega mucho de LinkedIn para venderme cosas que realmente pues yo no soy el decision maker final. Pero ¿por qué no soy el decision maker final? Porque nosotros tenemos que entender este negocio, ¿por qué entra en el área financiera? Al final, imaginaros que el 25, 28, 27, 30, me da igual, por ciento de los ingresos de una compañía hotelera, de F&B, pertenecen a compras, ¿vale? En compras de cualquier tipo de producto, perecederos, no perecederos, etcétera, etcétera. Al final, la compra de los productos tiene que llevar una prescripción, ¿vale? Que sí que estamos nosotros en el modelo de la prescripción, ¿vale? O sea, nosotros sí que podemos decidir, oye, queremos, pues diferente, en función de lo que nos están reclamando los clientes, queremos este tipo de producto o nos gustaría tener pero no la marca. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que nosotros cedemos a una central de compras, que en nuestro caso es Cooperama, cedemos las negociaciones, cedemos las negociaciones financieras, negociamos el volumen, pero el producto, el testing de producto y todo eso lo hacemos nosotros una vez pasa todo ese proceso. Y por muchas razones, por compliance, por razones de escala, porque evidentemente hay que comprar a través de vías como marketplaces, etcétera, etcétera, ya entran ya modelos tecnológicos que tienen que asumir todo ese proceso. Entonces, en nuestro caso, nosotros somos muy participativos, pero en el 99% de las compañías hoteleras, las direcciones de familia definen el producto y definen lo que queremos, pero después el producto final tiene que pasar por tenders, tiene que pasar por un montón de procesos que aseguren que sean productos que sean realmente fidedignos a lo que nosotros pedimos y para ello tenemos esas centrales de compras. Y os anuncio una cosa, en el Q1 del año próximo vamos a abrir un app en uno de nuestros hoteles de Madrid, en este caso concreto, para simplemente testar producto. ¿Vale? Para testar producto y para que ese producto que nos llega, que les llega a las centrales de compras y que nos llega a nosotros, para poder hacerlo de forma natural y de forma interna a nosotros y decir, oye, mira, vamos a ver los productos. Pero nunca diremos, ni nunca comunicaremos ni las marcas ni nada, simplemente probaremos productos para poder estandarizar, para poder aplicar a ciertos hoteles, etcétera, ¿no? Pero es muy, muy importante, como dice Edu, separar claramente lo que es la definición o la prescripción en base a una petición de un cliente, que en este caso de muchos clientes, y lo que es realmente la compra per se. O sea, esto normalmente no, está dentro del departamento financiero, hay muchas negociaciones, hay muchos rápeles, hay muchos fees sobre ventas, hay muchas negociaciones que necesitan ser separadas para que no haya pues ningún tipo de vínculo realmente ni tensión en el compliance de las grandes compañías. Es en parte un proceso higiénico, se busca una higiene, ¿no?, al separar las dos actividades, y por otro lado también evidentemente se busca que el ámbito financiero optimice el coste, garantice el suministro para la totalidad de los hoteles, es decir, tiene que ser un producto de una determinada calidad, pero además tiene que llegar a todos ellos, tiene que ser abundante en cantidad y tiene que estar dentro de un precio razonable, ¿no? O sea, eso tiene que ser ejercicio. Exacto, y para eso salen los tenders, para eso salen los concursos, para eso se negocia que tengan la logística correcta, etcétera, etcétera. Hacemos un ejercicio todos los años que es, le ponemos a los directores de F&B el ejercicio de entender cómo distribuir, o sea, el ejercicio de cómo decidirían, un ejercicio, imaginaros llegar yogures a todos los 92 hoteles que tenemos en España, cuál es la mejor solución para llegar a esos 92 hoteles con logística, precio, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas variables y normalmente pues los ponemos en esa tesitura para que asuman roles de decision makers cuando realmente para que entiendan el negocio, porque el negocio al final buscamos escala, buscamos optimización y eso te lo dan los servicios pues financieros que tenemos o departamentos financieros que tenemos dentro de los hoteles. Y centrales de compras, evidentemente, que en nuestro caso es una facilidad tener una central de compras que entiende de producto y nos ayuda mucho a filtrar toda esa
toda esa información. Absolutamente. Yo me quedaría hablando toda la tarde, como siempre, segundo. Pero es cierto que no quiero abusar más de la confianza. Solo te voy a pedir un último comentario a ese futuro alumno que puede estar conectado hoy, Ujú. futuro alumno del máster en dirección de FAMBI. ¿Qué consejo le darías de cara a enfocar sus Pues, estudios o de cara a ese siguiente paso en su carrera? pues el aspecto formativo, a ver, nosotros, alineado a lo que estaba diciendo inicialmente, esto va muy rápido. Y evidentemente se puede acceder a este sector o entrar en este sector porque tengas ciertas posibilidades de entrar por casualidad, por expertise, porque empezaste y terminaste entrando pues porque te Ujú. gustaban más o menos ciertas disciplinas dentro del área, te gustaba la cocina, te gustaba la sala, etcétera, etcétera, o puedes entrar de una manera mucho más segura y mucho más consolidada, que es formándote. Vale, aquí pues yo soy uno de los ejemplos en los cuales he entrado formándome, yo no tengo ningún track record pasado de este negocio, yo simplemente me he formado y a día de hoy me sigo formando porque evidentemente pues te vas quedando obsoleto a medida que vas entrando en este negocio y no es diferente a otros negocios, o sea, si te quedas obsoleto se nota mucho. Y evidentemente pues escuelas como el Basque o como nosotros que venimos de esas disciplinas pues mucho más eh, antiguas de entender el negocio, pues el Basque te ayuda realmente a entender esto de una manera, pues como decía, más transversal, más holística. Cuando decía que necesitamos un director de Fambi completo, pues es que no necesitamos solo un director de Fambi que sea cocinero. O sea, necesitamos un director de Fambi completo y muchos aspectos formativos que te puede dar el básquet a nivel finanzas, a nivel de entender el negocio de otra perspectiva, desde otra óptica, pues te puede ayudar también a hacer ese paso a entrar en esto. Lo que está claro es que hay dos maneras de llegar. Se puede llegar de muchas maneras a trabajar en este sector, pero la más sólida, la más consolidada es haciéndolo formándose y entrando en escuelas como el básquet. Y yo, pues, veo esto cuando tengo pues, a alguien delante, si viene de un aspecto formativo o no. Y os voy a dar datos. O sea, desde que tengo relación con el básquet, con vosotros, hemos tenido dentro de casa como a 4 o 5 personas. Dos de ellos están dentro de mi equipo a día de hoy. Y eso quiere decir que no los elegiría si viniesen de otro lado. Lo siento por vosotros, chicos, es que sé que me estáis escuchando. Pero la Sí. manera de acceder a nosotros era un poco eso. Uy, Sí, te tenemos aquí. Se ha duplicado, pero estás aquí. estoy Tensionemos, ahí. Sí, 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 sí. sí. No, tensionemos. no, pero lo que os decía era un poco eso, que no entrarían a trabajar con nosotros, entraron como trainees y al final terminaron trabajando con nosotros y son uno más y están en departamentos. Ujú. Bea está con nosotros en un departamento de Fambi de Buse, Luis es un director creativo espectacular que tenemos con nosotros y fue en base a verlos y a saber que no solo eran personas que tenían unas capacidades y unas soft skills, como decís, maravillosas, sino que realmente venían y tenían inquietud por formarse. O sea, tanto los perfiles que hemos traído a Minor son perfiles que ya estaban consolidados y ya habían trabajado en empresas anteriormente, etcétera. Entonces, pero han querido pues formarse más y han encontrado pues su modelo con nosotros. Y esto es un poco el, el, el Ujú. consejo que puedo dar en estos casos. O sea, no entras así como así si no tienes un cierto background, una cierta formación y estos modelos de máster, pues al final te ayudan a poder entrar y poder tener esas posibilidades, ¿no? Totalmente. Muchas gracias. Si te parece, Xavier, luego pasamos a las preguntas, pero habíamos preparado unos slides en Vale. torno al máster en dirección de FAMBI, que recordamos se imparte aquí en la Facultad de Ciencias Gastronómicas en Basque Culinary Center en San Sebastián. Es bueno, pues una formación presencial y muy práctica.
De hecho, bueno, pues ahí teníamos esta información que teníamos preparada, que es un máster diseñado para impulsar el desarrollo estratégico de perfiles con visión de liderazgo en el ámbito de la restauración y la gestión gastronómica. Aquí yo creo que podríamos añadir incluso lo que Segundo venía hablando, ¿no? Con esa visión holística que tenemos también aquí en Basque Culinary Center. Y además el máster ofrece una experiencia formativa basada en resolución de retos reales. Por ejemplo, ese ejemplo que ha comentado Segundo de cómo hacer llegar esos yogures, creo que hacía referencia a toda esa red de hoteles, pues podría ser perfectamente un reto real, ¿no? Xavier, Eduardo, ¿qué os parece? Bueno, de hecho, durante varios años, ahora le hemos quitado esa carga al pobre Segundo, pero durante varios años el reto, que ha sido el trabajo de fin de máster, ha sido con los datos que nos facilitaba la propia NH en aquel entonces, que todavía no era minor y luego después era minor también, analizar la restauración de un hotel existente, en concreto el NH Collection de San Sebastián, analizar sus resultados, hablar con todo el equipo, hablar con la dirección general del hotel y reformular la estrategia de gestión del hotel y presentarla frente a la alta dirección de la cadena, ¿no? Es decir, más real, imposible. Es decir, un hotel real, datos reales, relación real con los equipos del hotel y defensa de un proyecto frente al equipo directivo de la cadena, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde, bueno, nosotros intentamos, nosotros siempre decimos que el máster, y corrígeme Xavi si digo alguna tontería, pero que el máster está pensado para formar futuros ejecutivos de la industria hotelera. Para nosotros es importante que antes de salir al mercado, procesos que son propios de la vida en la gran empresa y en la multinacional, como por ejemplo tener 5 minutos para presentar un proyecto y seducir a un consejo de administración, se hayan vivido previamente en el máster. Esto es quizá lo que más nos caracteriza, ¿no, Saúl? Absolutamente. Decías que le hemos liberado a Segundo de la carga, pero bueno, a medias, porque el año pasado seguimos lanzando un reto con NH, de cara al QQR y a la gestión de los equipos, que tanta importancia tenía. Pero sí es cierto que nos gusta tener ese contacto con empresas reales, con empresas muchas veces que tienen un hotel o un establecimiento en la ciudad para que podamos también visitarlo y conocerlo de primera mano. Pero bueno, efectivamente ese contacto con las empresas, ese punto de realidad, para mí es de las cosas que más valor le dan precisamente al máster. Bueno, y el por qué hacerlo iba Maider por aquí. Bueno, pues al final las salidas profesionales, una slide que ponemos ahí, son unas de las opciones, pero sí que es cierto que aquí me gusta mucho hacer hincapié al concepto que ha dicho antes Edu, que nosotros siempre decimos que el máster no te garantiza un trabajo. Estoy viendo a Iñaki también por aquí ya conectado. Pero bueno, efectivamente, tratamos de ser ese puente para poder adquirir ciertos conocimientos y los contactos necesarios para dar el siguiente paso. Vale, bueno, pues dicho todo esto, sí que hemos preparado este slide con cierta información práctica sobre el calendario, la matrícula y el proceso de admisión en este máster en dirección de FAMBI que se imparte, como hemos dicho antes, aquí en la Facultad de Ciencias Gastronómicas, en Basque Culinary Center, en San Sebastián. Son 5 meses presenciales y 3 meses de prácticas. El periodo lectivo comenzaría el 12 de enero y se extendería hasta el 29 de mayo de 2026 y el horario sería de lunes a jueves de 3:15 a 8:15. Aparte de esos meses presenciales, de formación presencial, hay una parte, un periodo de prácticas que son prácticas curriculares que se desarrollarían entre julio y septiembre de 2026 aproximadamente. Bueno, pues en la medida en la que las empresas que ofrecen esta opción de realizar prácticas, bueno, pues tengan esa disponibilidad.
En cuanto al precio, es el que veis en pantalla, serían 11.690 euros, son 60 créditos, 60 ECTS y la forma de pago, bueno, pues está ahí también en el slide, son 150 euros a la presentación de la candidatura. El 25% de la totalidad se abona en el momento en el que se confirma la plaza, la reserva de plaza, y el resto de importes se abona en 3 cuotas que se realizan en enero, en marzo y en mayo de 2026. El proceso de inscripción pues es muy sencillo, se realiza todo de forma online. Bueno, pues el equipo de admisiones recibe esa inscripción, se solicita una cierta documentación y se cierra una entrevista personal con los coordinadores, en este caso con Xavier Iturralde y con Eduardo Serrano, para, bueno, pues para conocer esa motivación que tenga ese estudiante. Y una vez que se realiza esa entrevista, se ofrece también, bueno, los estudiantes tienen que hacer un ejercicio práctico también que les ayuda a los coordinadores, ¿verdad, Xavier, Eduardo, a ver si, bueno, pues esa persona pues realmente está capacitada para realizar este máster que al final, bueno, pues requiere dedicación y cierta base. Y una vez que se realiza ese ejercicio práctico, bueno, pues automáticamente se ofrecería la reserva de plaza a ese estudiante. Así que nada, invitamos a toda la audiencia, a todas aquellas personas que estén pensando en realizar este máster a que, bueno, pues entren en nuestra página web y empiecen el proceso de inscripción, que ya hay pocas plazas, así que, y además, bueno, pues estarán unos días más, unas semanas más, hasta que cerremos el plazo. Ahí tenemos un código QR con acceso directo a la página web. También ofrecemos ese correo electrónico y ese número de teléfono a través del cual pueden escribirnos y, bueno, preguntarnos todas las dudas que tengan. Ahora, dicho todo esto, pues yo creo que tenemos algunas preguntas. Xavier, si te parece, Sí, la verdad es que, bueno, son las preguntas que veo por aquí están más dirigidas hacia admisiones y hacia nosotros, que las podremos ir contestando. No sé si tienes alguna por ahí. Si no, antes de pasar con Iñaki, iría despidiendo ya a Segundo, que, que le tenemos ahí. Y yo siempre sufro por esas agendas. No son fáciles, pero encantadísimo de estar aquí con vosotros, además, para estas Segu- cosas. Segundo, a que si tú fueras el CEO del básquet te parecería barato el básquet. A mí no me parece, para lo que realmente sacas después, yo sí, no soy el CEO del, del máster, pero le tienes que preguntar no a mí tanto, sino a las personas que estuvieron conmigo, que están Nada, conmigo ahora yo, mismo. yo lo preguntaba porque todos los CEOs son iguales, a todos les parece poco. Ya, ya. Sí, sí, sí. Los presupuestos también nunca son suficientes. Nunca. Pero bueno, pues nada, mira, esa pregunta se la lanzaremos ahora enseguida a Iñaki. Lo dicho, Vale, Segundo, muchísimas gracias por esta a conversación, vosotros. por Muchas, dedicarnos muchas este gracias. ratito. Nada, Muchas a Nos vemos vosotros. gracias. pronto. Hasta Hasta luego. luego. Un abrazo. Chao. Iñaki, que te estoy viendo por ahí también conectado. Bueno, pues dejadme que os presente rápidamente a Iñaki Alfageme. Iñaki es antiguo alumno del máster en dirección de FAMBI, de la promoción del 2022, si no recuerdo mal. Y bueno, una persona con la que además tenemos relación porque, pues bueno, da la casualidad de que vive por aquí cerquita, trabaja en Donostia, en el Hotel Catalonia, y ahora, pues bueno, le quería pedir muy rápido pues que nos cuente un poquito qué significó el máster, por qué se acercó a BCC y qué significó el máster en dirección de FAMBI para él. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, me ha dado penita que se haya marchado ya Segundo, me hubiera gustado saludarle,
porque fue una de las personas, bueno, yo lo conocía ya anteriormente al máster, pues, fue mi jefe, yo sí, en mano estuve 10 años trabajando en NH, entonces pues ya lo conocí en aquella época, pero sí que era uno de los ponentes que realmente daba gusto asistir a su clase, daba gusto escucharlo, que es una persona que atesora un pozo de sabiduría grandísimo, ¿no? Y bueno, he dicho estas palabras hacia segundo. El máster de FAMBI siempre, al final, digo yo, hay un antes y un después, ¿no? Para los profesionales que nos hemos dedicado a la hostelería durante muchos años, además he visto por aquí que dentro de las preguntas que había, uno de los chicos preguntaba, llevo 25 años como jefe de cocina, ¿merece la pena que haga el máster a estas alturas? Bueno, yo he de decir que era de los veteranos de las clases, ¿no? Este máster lo he realizado ya casi con 49 años. Sí que es verdad que igual fue una inflexión en la pandemia, tuvimos ese parón y es un poquito el que me empujó a mí a dar ese paso, ¿no? Pero siempre merece la pena, ¿no? Porque yo, trabajando tantos años como trabajé, también 25 años casi como jefe de cocina, sí que te das cuenta de esa necesidad que te falta un poquito lo que señalaba Segundo, ¿no? Que un gestor debe ser muy transversal. Entonces, igual como jefes de cocina sí que tenemos esa pasión por la gastronomía, esa pasión por gestionar esas cocinas, esos menús, pero nos falta esa visión completa que ha de tener un F&B. Entonces, en ese aspecto, el máster sí que nos da ese conocimiento y esas herramientas para poder desarrollarnos un pasito más allá de lo que eran nuestras profesiones. Absolutamente. Además, cuando he leído la pregunta estaba pensando mucho en tu perfil, que venías de la cocina, venías de la jefatura de cocina y a día de hoy estás en una subdirección en Cataluña, en el hotel aquí en Donosti. Subdirección de hotel a cargo de FAMBI, pero subdirector de hotel, además, no dirección de alimentos y bebidas sin más. Entonces, creo que es un perfil interesante. Es una figura que Edu siempre identifica como el chef ambi. Y porque tradicionalmente he visto otro de los comentarios de otro de los interesados que hablaba sobre pues bueno, la importancia de la sala, del metre, que efectivamente vemos como tradicionalmente los directores de F&B venían del front of house, de la sala o de ser metres. Pero bueno, sí que es cierto que poco a poco vamos viendo también más jefes de cocina dando el salto y asumiendo esas labores que no dejan de ser labores de gestión y control. Exactamente. Si al final un poquito las herramientas de gestión y control en cocina ya existen, simplemente extenderlas un paso más allá de la puerta, enfrentarte al cliente, que eso sí que muchas veces es un poquito la barrera que tienen los chefs, que no les gusta salir a hablar con el cliente, pero es muy importante, ¿no? Porque como señalaba Segundo, qué importante es escuchar al cliente para saber lo que le tienes que ofrecer. O sea, eso es algo importantísimo. Por eso ese paso de salir de la cocina es muy importante si te quieres formar como director de familia. Y ya está, mira, que señalaba Eduardo, ¿no? La importancia también, bueno, yo tengo la suerte de estar dentro de la subdirección del hotel, que también te aporta una visión, porque como señalaba también Segundo, no dejamos de ser un negocio dentro de otro negocio. Entonces, el poder visionar claramente la posición de cada negocio, pues te da esas herramientas, ¿no? A la hora de la gestión. Y sobre todo valorar, ¿no? Vuestro corporativo, que no ha podido estar con nosotros hoy, lamentablemente Sergio Mellado, tiene esa frase que me gusta tanto que dice que nosotros estamos para vender habitaciones más caras y salones de reuniones más caros y venderlos más veces, ¿no? Él habla siempre de que efectivamente la restauración es un negocio dentro de otro negocio que es el hotel, que el primer objetivo de la restauración es la felicidad del cliente para que retorne y pague cada vez más, o sea, haga más cosas con el hotel y además, evidentemente, esté dispuesto a pagarlas más caras porque entiende que sus necesidades y sus caprichos estén satisfechos. Y esto exige de mucha humildad también, ¿no? A veces de dejar los protagonismos a los lados. Quizá ahí también a Pablo Torres, que he visto la pregunta,
le decía, sí, es importante reivindicar la figura de los chefs y es importante reivindicar las figuras de los jefes de sala, que son importantísimos en la restauración independiente y en la hotelera, pero lo que es importante es reivindicar la importancia del cliente. Al final nosotros somos una industria orientada a ese cliente y, como decía Segundo, oye, si no hay clientes no hay negocio. Entonces, si no hay negocio no hay directores de alimentos y bebidas, no hay jefes de sala, no hay jefes de cocina, no hay absolutamente nada. Absolutamente. Efectivamente. Veo también una de las preguntas que la relaciono con otra de las personas que habíamos invitado, que le he visto que estaba conectado, John, pero no sé si le podemos unir o no, que he visto que estaba entre los participantes. No sé si desde otro enlace. Bueno, otro de los invitados era John Arizmendi, antiguo alumno también del máster en dirección de F&B, responsable en W Algarve de la dirección de F&B. Lo relaciono con la pregunta porque he visto que Bruno Gorjón, alumno de la última edición del máster, había hecho una pregunta que Segundo ya ha respondido sobre las competencias necesarias del director de AIB. Y bueno, efectivamente, lo que hablábamos del networking y cómo pues Bruno pasó estos últimos meses con John, que creo que ya se ha podido unir. No sé si nos estás escuchando. Hola John, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muchísimas gracias por unirte. Y la pregunta, pues en la misma línea de Iñaki. Bueno, Pues, yo quiero hacerle una pregunta primero, ¿no? Digo, por favor. John, te veo muy moreno. ¿Tú trabajas de verdad o no trabajas ahí en algo? Pues, pues voy menos a la playa que cuando vivía en San Sebastián, Imagínate. en el Algarve. Pues yo sí que es verdad que cuando salí del máster y llegué a Marriott, llegas como un trainee, llegas como de prácticas, fueron 3 meses y sí que fue un poco esos primeros meses como de volver a la realidad y sí que percibí que, ostras, esto igual es un poco, pero no se deja de crecer con una formación importante, con una base, no se deja de crecer, al final, a base de demostrar un poco en el día a día, y gracias al programa Guayas, como has comentado, que también es ya dentro de Marriott, pero es otra catapulta que te da exposición. Pero sí, fue Es un cambio, ¿no? Es decir, yo, de hecho, en el caso de Marriott, hombre, Marriott tiene una gran ventaja frente a otras compañías. O sea, Minor es un gran grupo, hemos hablado de 400 y pico de hoteles, pero Marriott no se acaba nunca, ¿no? Marriott es un poco como lo del imperio de Felipe, ¿no? De Felipe V, no se acaba nunca. El sol nunca se pone para Marriott porque hay Marriotts, no me acuerdo ahora mismo cuántos millones de habitaciones, millones de habitaciones además. Una barbaridad, pues no sé si eran 2 millones de habitaciones o una cosa así, me parece la última vez que lo miré, ¿no? Que es un número importantísimo de habitaciones, ¿no? Estamos hablando de miles, de miles, de miles de hoteles por todo el mundo. Y ahora mismo no me lo sé, pero seguro que tú estás atento. El pipeline de aperturas de Marriott en el mundo, pues tienen miles de hoteles por abrir, ¿no? Sí, sí, no, es la mayor multinacional del mundo en hotelería. No sé si son cerca ya de los 9.000 hoteles. Al final es eso. Con formación continua y con pasión, se va llegando a donde se quiere. Muchas gracias. Iñaki, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, pues obviamente cada casuística y cada persona tiene sus ritmos, pero bueno, sí que es verdad que al final el aprendizaje, yo me imagino que en este sector como en todos, todo lleva su paso a paso y cada momento tiene su porqué. Eso es impepinable. Muchísimas gracias. Edu, no sé si hay algo que quieras comentar para ir cerrando la sesión de hoy. No, es el hecho de que el profesorado está conformado por profesionales, en su gran mayoría, por profesionales en activo, ejerciendo a un nivel, bueno, pues a un nivel, ya lo hemos visto como Segundo, que es vicepresidente de compañía, ¿no? Ejerciendo a un nivel alto, que generosamente vienen bueno, acaban formando parte del network de todos los estudiantes. Ojalá hubiera tenido yo esa posibilidad cuando yo estudié, y no me quejo, yo estudié en una escuela magnífica, tuve una formación magnífica, pero lamentablemente no tuve acceso
sea, miro con sana envidia muchas veces y me gustaría colarme. De hecho, tú sabes que alguna vez me cuelo en algunas de las sesiones de formación por mi propio reciclaje, es decir, por la necesidad mía de mantenerme informado, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que es importante. Y en un momento dado, pues aprovechar este momento actual para quien quiera hacer alguna pregunta, pues que la haga. Ujú. Sí, absolutamente. No sé si tenemos alguna pregunta más directa, Maider. Prácticamente todas las preguntas ya se han respondido. Así que, bueno, tenemos que ir cerrando este webinar de hoy. A mí así como resumen, sí que me gustaría, bueno, pues incidir en que la formación se realiza en esta institución pionera que es Basque Culinary Center, la Facultad de Ciencias Gastronómicas, que es una formación presencial muy práctica, que incluye 5 meses presenciales y 3 meses de prácticas curriculares, y poner en valor todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Pues esa red de networking, de acceso a profesionales del sector que muchas veces pues son enlaces clave para que estos estudiantes puedan seguir desarrollando y de alguna forma ir creciendo en su carrera profesional. Así que, dicho todo esto, solo me queda recordar a toda la audiencia que esta sesión ha quedado grabada, que en los próximos días os la haremos llegar pues a través de un email con un enlace, la subiremos a YouTube para que podáis visualizarla de nuevo. Así que, insisto, muchas gracias a Segundo, que ya nos ha dejado, pero gracias por haber bloqueado ese ratito en su agenda. Muchas gracias a nuestros alumni, Jon Arizmendi e Iñaki Alfageme, por compartir este ratito también sobre vuestra experiencia de cursar el máster aquí en BCC, y gracias a nuestros coordinadores del máster en dirección en F&B, Eduardo Serrano y Xavier Iturralde. Gracias por todo, por vuestra participación. Y nada, pues esperamos veros a toda la audiencia. Nos encantaría veros pues próximamente en el máster. Así que un saludo para todos. Muchas gracias a Muy todos. bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, gracias.